Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro arriba de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes es la ciudad cabecera del departamento Lácar, en el sur de Neuquén, y uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia. Está ubicada a 640 metros sobre el nivel del mar, en la orilla este del lago Lácar. Fundada en 1898 como un fuerte militar, la ciudad creció en torno a la cultura mapuche y al desarrollo del turismo. Camino al paso internacional Huaún por la ruta 48 y ustedes dirán, ¿qué pasó? Un momento de descuido combinado con gravilla y neumáticos gastados. Mirá cómo acelera, no, están re locos, Terminó en la mayor salvada de mi vida. Lo manejé un poco acá el señor. Buenas gente. Estoy, conmovido porque acá el señor Gasti me dijo: che, la mejor época para hacer la carretera austral es ahora, el paso aún está bueno y te acompaño, y no me pude negar, gente. Y acá estamos, rumbo a Chile, a cruzar la primera frontera de este gran viaje, hermano. Se manejó demasiado, la idea era que cruzara en Dodilla, quiere cruzar. Obviamente hacer la austral en verano, cuando la quería hacer en diciembre, hay mucha gente en los ferries, no está bueno, y es preferible que baje ahora por ahí y suba después, sí, por Argentina. Así que bueno, hermano. Va a ser un placer compartir esta ruta y que me acompañes hasta mi primer frontera, hermano. Primer frontera de tu proyecto, va a ser un honor acompañarte para que placer, salgas hermano, por uno de los mejores y más hermosos pasos fronterizos con Chile. Vamos a ver eso. La verdad que yo nunca hice este paso, pero he venido muy cerquita del paso y no crucé, pero siempre en otoño, nunca lo hice en primavera. Y miren lo que están las retamas, por favor. Literal que todo el camino es amarillo. Y bueno, hoy, como les comentaba, voy a estar acompañando a Santi, su primer frontera con Chile en este proyecto. Un honor, y por uno de los pasos más bonitos, por no decir el más bonito, entre Argentina y Chile. Tiene una barcaza de como 1 hora y media. Bueno, eso es un poco la incógnita que él tiene, si lo van a dejar cruzar o no, porque supuestamente en turismo le dijeron que estaba lleno. Por suerte él tiene carpa, todo, y cualquier cosa puede acampar ahí. Yo no creo que le hagan drama. Así que si quieren ver toda la parte de Chile, el paso y demás, vayan al canal de Santi después y miren ese videazo. Nosotros lo vamos a estar acompañando hasta ahí hoy, pero nos vamos a ir a las termas de Keni, que es un lugar bastante inaccesible también, que acaba de abrir hace muy poquito, estaba cerrado hasta hace unos días. Una vez intenté llegar y no pude por tema de clima, ya se estaba poniendo feo de noche, y hay una parte que el camino ya es solo para 4x4. Después hay que ir caminando, hay que dejar la moto y caminar como 1 horita y algo. Son termas naturales, el agua brota por debajo de la tierra calentito, es un golazo. Vamos a ver si esta vez sí logramos llegar. Área Keni cerrada, dice. Entonces no entiendo por qué. No entiendo por qué me han dicho gente de acá de San Martín que está abierto. Supuestamente lo abrieron hace 2 semanas, pero ahí hay un cartel que dice Área Keni cerrada. No sé si lo hacen a propósito, pero está abierto y no sacaron ese cartel o qué. Yo elijo creer en la gente de San Martín, obviamente, porque bueno, si ellos dicen que se puede ir porque se abrió, se abrió. Qué mejor que la gente del lugar, ¿no? Voy ahí con esa incógnita de no sé si voy a poder llegar o no. Wow, miren qué hermosa esta praderita ahí con las vaquitas. Tiene unos lugares San Martín ocultos, así que me encanta. Y parece como que pasó la máquina recién, o está pasando, porque cuando dejan la huella así, miren esos pedazos de rocones ahí. Qué hermosos, la verdad, un grande el maquinista, porque el ripio está muy bueno. A pesar de que la gente va muy rápido y así, bueno, lo destrozan más, está muy lindo el ripio. ¡Wow! Miren la inmensidad del bosque acá y de la montaña. Tremendo. Qué lindo día que nos tocó, ¿no? También, a comparación de ayer, que estaba recontra lluvioso. El bosque está bien limpito. Miren lo verde que está este bosque. O sea,
Eso es gracias a la lluvia de ayer. Y hay que estar atento, hay algunas zonas de barro acá, que nosotros que no tenemos neumáticos con mucha huella, pues están gastadísimos. Tenemos que tener cuidado, no confiarnos. Pero todo este bosque verde así, que se hace como un túnel en otoño, es un túnel rojo, naranja. Es increíble como un mismo camino te cambia como 4 veces en el año, dependiendo en qué época del año lo hagas, ¿no? En invierno debe ser todo blanco esto, porque acá en esta zona sí cae nieve y bastante. Es una locura, pero verde así nunca lo había visto y es hermoso esto. Está revalosito, en algunas partes. Santi está como niño pequeño ahí, me dice, es hermoso este lugar, no lo puede creer. Y lo que te espera, hermano, Va a estar bueno, ya se está corriendo. No lo vas a poder creer. Y acá en el mapa se ve que estamos bordeando todo este lago que se ve ahí. Todo este lago que estamos viendo es el lago Lácar. Es el mismo lago que dejamos cuando empezamos a andar. Es larguísimo el lago Lácar. Así que nos va acompañando todo acá a la izquierda. Todo eso que vean cuerpo de agua es el lago Lácar. Bueno, hermano, acá estoy mirando en el mapa. Vamos a ir bordeando todo el lago Lácar y te quedan los últimos 15 kilómetros por Argentina antes de cruzar a Chile. Así que disfrútalos. Qué lindo. 15 kilómetros antes de salir del país y arranca una nueva frontera, un nuevo país en este proyecto. ¡Ah, qué locura! ¿Quién lo diría, no? ¿Quién diría que lo íbamos a estar haciendo juntos? Boludo. Impensado. A disfrutarlo, hermano. A disfrutarlo, que con estas vistas... así da gusto, ¿no? Así da gusto seguir el viaje, mirando el lago Lácar desde lo alto, sintiendo cómo todo se acomoda por dentro. Con cada silencio vamos rodando cada vez más livianos. El lago Lácar es un lago de origen glaciario, profundo y estrecho, escondido entre montañas que lo protegen como si fuera un secreto. Tiene más de 25 kilómetros de largo, con 270 metros de profundidad y desagua hacia el Océano Pacífico, algo único entre los lagos patagónicos argentinos. Desde acá comienza uno de los caminos más lindos del sur, la ruta que lleva al Paso Wahum. Es la primera ruta internacional hacia Chile que funcionó en la zona y todavía conserva ese espíritu de tránsito lento, natural y puro. Miren lo que son estas vistas, familia. Nos va acompañando el lago todo el tiempo. Me había olvidado que era tan así. El arroyo Quilán Lagüe. A ver cómo viene. Miren qué hermoso que está el arroyito. Bueno, familia, y esta es la parte donde más abovedado se pone el camino. Miren lo que es esto. Miren este techo. Qué hermoso. Miren esto, qué verde. No, qué belleza. A medida que uno se va acercando cada vez más al límite con Chile, claramente hay más humedad y por lo tanto la vegetación también es más y más y más abundante, ¿no? Y miren qué hermosa que está la primavera, ¿eh? Todo esto que vemos así naranjita son notros, un árbol que sí es nativo en la zona. Miren el color que tiene, una locura. Acá está para ir a las termas de Keni y a la cascada Chachín, pero nosotros tenemos que seguir derecho. Nosotros no, en realidad Santi. Pero bueno, lo acompañamos un poquito. Ya está, hermano, es tuyo, ya lo tenés. Qué lindo que es cruzar frontera, qué lindo es salir de un país a otro y qué lindo que es recorrer la Patagonia chilena, por favor, y en esta época. Misión del día cumplida acá con el señor y las máquinas. Logramos llegar al Paso Wahum. Y bueno, primer frontera que se viene, amigo, de este viaje. Lo logramos, de hermano. Ushuaia a Alaska que te va a mandar. Qué tremendo. Mi mejor deseo para vos en esta austral divina, que te toque la mejor gente, la mejor aventura, el mejor camino. Ojalá que sí. Lo vamos a dar todo. Ojalá. Gracias, hermano, por acompañarme hasta acá, por mostrarme esta parte de la Patagonia y bueno, ahora por haberme incentivado a cruzar la austral y disfrutarle la mejor época. Dios mío, yo sabía que lo podía influenciar un poquito. Qué manijón que me metió este hombre, muchacho. Así que bueno, a disfrutar. Hermano, gracias por todo. Y bueno, así que nos estamos viendo cuando vuelvas a subir. Nos estamos viendo pronto. Creo que los 40 nos vamos a encontrar y va a traer un par de aventuras, seguramente. No tengo ninguna duda. Cuídate ahí. Avísame si podés cruzar, si tenés señal, lo que sea. Dale. Apenas puedo, te voy mandando. Si no, te venimos a hacer unos patis ahí, algo, dijo. Sí, olvídate. Buena ruta, amigo.
nos vemos ahí. Qué grande, Santi, hermoso. Tremendo paso va a ser. Así que bueno, si quieren conocer el paso, yo nunca lo hice, pueden ir a su canal después de este video y verlo, porque promete, ¿eh? Dicen que es uno de los más bonitos y no tengo dudas, porque por lo que estuve viendo, sí lo es. Y bueno, ahora continuamos en solitario. Decí que voy con todos ustedes y como que me siento un poco acompañado, un poco bastante. Siempre que uno se para así de un compañero de ruta, así es raro. Y como siempre digo, acompañado la felicidad se expande, se multiplica. Acá doblamos a la derecha y ya le metemos a nuestro caminito de aventura hacia Keni. Tenemos 7 kilómetros por todos estos caminitos, que si no recuerdo mal nos vamos a meter en todo ese bosque que estamos viendo ahí, y el camino literal va dentro del bosque. Se va a poner interesante. Ahora tenemos que cruzar un río, el río Waum vamos a estar cruzando, y a ver cómo está el río de Waum, porque ahora es todo deshielo. Entonces los ríos están en su punto máximo. Siempre se recomienda cruzar los ríos antes del mediodía, porque como viene de deshielo es mucho más intenso, ¿no? ¡Upalala! Miren lo que es el río Waum. ¡Qué color que tiene, eh! Miren lo que es. Hermoso. Sé que tengo que cruzar un río antes de dejar la moto. ¿Ven? Keni, 12 kilómetros. Y no sé cómo estará ese río. La verdad que me intriga. Me intriga bastante. Despacio, camino de montaña. Mamá, acá que empiece lo bueno. Miren lo que es este camino. No, literal que va en medio del bosque, Miren todos los árboles acá arriba. Hay que ver cómo está de barro, porque en estos días estuvo lloviendo. Acá hay barrito. Esa. Clavamos primera, no queremos irnos en la curva. Aparte, como les digo, neumático gastado, camino de montaña con barro, no es buena combinación, ¿no? Acá hay barrito. Hay que elegir bien la huella para no patinarnos. Hay algunas partes como esta que hay un buen barrizal ahí en el medio. Vamos a pasar por el costadito. Lo máximo que podamos ir evitando, lo vamos a evitar. Bueno, acá las vaquitas siempre están descansando, y acá es donde se complica. Miren, solo 4x4. Adiós. Acá hay más. Entonces acá es donde el camino se pone interesante, cuando dice solo 4x4. Me encanta porque están re tranquilas las vaquitas. Me ven pasar, ni se levantan. Acá empieza, acá empieza lo bueno. Vamos a agarrar el camino después del invierno, así que es como la parte donde más dura está, creo yo, o menos mantenida. Todavía no arrancó el verano, entonces me parece que más destruido que esto el camino no lo vamos a encontrar. Ven, acá dice, las siguientes zonas se encuentran cerradas: Lago Keni, Termas Keni, Cerro Acol, Paso. Pero está abierto la tranquera, y a mí me dijeron que se podía, así que no entiendo. O sea, a mí me dijeron, hace muy poquito lo abrieron, gente de San Martín, que sabe que hay gente que vino, pero no han quitado la cartelería. Para mí lo que pasa acá es que sí, ya está abierto, pero todavía no han quitado la cartelería. Miren el árbol que se cayó acá. Cómo lo talaron para poder pasar. Tremendo. Pero realmente si estuviera cerrado, la tranquera estaría cerrada. Sí, bueno, yo voy a seguir, y si me encuentro a alguien que me diga que no, bueno, yo vi la tranquera abierta y pasé. Siempre hay un dicho que dice, mejor pedir perdón que permiso, ¿no? En este caso no estaríamos haciendo nada mal, porque la tranquera estaba abierta. Como nos pasó en Laguna Verde, la tranquera estaba abierta. Y bueno, ¿qué se hace? Nosotros vamos con buena onda. Al que va con buena onda, casi siempre lo reciben con buena onda. Vamos a ver cómo nos recibe las termas de Keni. Por ahora el camino nos está recibiendo con la mejor. Miren lo que es esto, miren qué bonito. Qué lindo, se arman como unas canaletas. Tenés que ir atento a la huella, porque te metiste por donde no era y fuiste ahí. Más charquitos, ven, acá sí que ya hay más barrito, pero si nos venimos por acá al costadito, va joya.
Acá hay que tener cuidado con las ramas esas que te salen de las cañas que cortan. Y no está como para bajarme el visor porque el camino te hace entrar en calor. Y acá estamos llegando al río Acol. A ver, sí, ese es el río Acol, que lo vamos a estar cruzando por este puentecito. Tremendo el río Acol, hermoso. Acá sí hay como una subida más interesante que creo que voy a agarrar por la izquierda. A ver, un poco de roquita. Bien. Ahí vamos. Acá esta subida es picante. Sí, mira. Acá rompen terreno un montón. Esa. Ahí va, ahí va, ahí va. Capaz que no se note en la cámara, pero está empinadito. Y es ancho, entonces no sabes por dónde subir. Pero va, va. Acá hay barro, por acá arriba. Ahí vamos. Bien, 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 bien. Lo logramos. Esa. Esa. Me metí en una zanjita ahí. Hay como puentecitos naturales que arman. Hay que ir con cuidado por las dudas de que haya algún agujeraco y no lo podamos ver. Mira. Acá no sé qué está, pero no nos figura en el mapa, pero es tranquilito, parece. Ahí va. Época de deshielo. Tenemos muchas más caídas de agua que en verano. Y los arroyos, ríos que normalmente en verano están tranquis, capaz que ahora no lo estén. Entonces hay que ir con ojo. Qué hermoso que se ve ahí, se va filtrando entre los árboles el lago Kenny. Miren lo que es. Hermoso lago, Acá tenemos un precipicio a la izquierda que cae al lago directo. Esa. Me resbalé lindo ahí, casi se me da la rueda delante. Bueno, no se lo ve profundo, pero sí era un poco profundo. Pero lo pasamos. No sé si era ese el arroyo que tenía que pasar. Creo que no. Estaba frío el agua, Les debo el arroyo Kenny, familia. El disco me venía fallando y hubo algunos clips que se perdieron en el camino. La verdad que la repensaron acá en el senderito, Miren, tenés ahí como lonjas, no sé si de coihue será, para ir caminando. Porque esta debe ser una zona medio machinosa, medio barrosa, para que no te hundas y te embarres. Está buenísimo, se agradece. Y la recomendación para venir acá es siempre traer algo dulce, algo salado para comer y agua. Agua tengo, para comer nada. Mal ahí, vamos a tener fe de que nos vamos a encontrar a alguien que si necesitamos algo de comer nos va a convidar. Siempre hay un alma solidaria en el bosque. Ya estoy un poco cansado. La costumbre de andar en moto y no caminar pasa factura. Y el hecho de hacerlo con equipo de moto, decir que estoy en un lugar fresco. Así todo igual, estoy empezando a transpirar. Miren cómo está acá. Todo el caminito lleno de cañas coligües. Se pone bastante cerradito. Y allá abajo nos va acompañando todo el lago Kenny a lo largo del camino. Lo alto que son estos árboles, familia, es una locura. Miren lo que es. Son enormes, llegan a medir como 60 metros más o menos. Y desde este ángulo se los ve imponentes, Se va poniendo cada vez mejor el caminito, Miren, acá hay algunas aljabas, o chico le dicen. Y acá hay como una bajadita de agua. Hay que tener cuidado que estas maderas suelen ser resbalosas. Miren, está todo así como para cruzar y no mojarse, pero se mueve. Miren esta cómo se mueve. Entonces hay que ir con cuidadito. Ahí va. Salto de fe. Bien. Sigamos. Me encanta porque te van motivando, miren. Dice, fuerza, va bien. Solo faltan 2 kilómetros. Seguimos haciendo un poco de equilibrio acá. Tuki, tuki, tuki. La caidita de agua hermosa. Y pasamos. Lo logramos, familia. Lo logramos. Llegamos a las aguas termales, que no sé cuáles serán bien, pero bueno, justito tardamos 1 hora en llegar. Y deben ser esas que están ahí, me imagino. O sea, no hay mucho paso. Acá se pasa por este tronco y creo que llegamos. Siempre es recomendable descansar unos 15-10 minutos antes de meterse, para que el cuerpo se aclimate de vuelta por el tema de la caminata. Pero bueno, acá no hay mucha profundidad para meterse, así que yo voy a seguir caminando
Acá hay un barrizal terrible. Ahora sí, por acá es. Por acá sigue la senda. Ahí ya hay ropa. Bueno, lo logramos, familia. Acá estoy con matecito porque, bueno, estoy con amigos de la ruta. ¿De dónde son? De La Pampa. De Victorica La Pampa. Mira, Victorica La Pampa y San Martín. Local, juegan de local. Y miren qué hermosas las termas. Ahí arriba, cuanto más va subiendo, más caliente es. Y hoy el agua decidió estar más caliente. La gente suele subir y se pone barrito colorado que está ahí arriba para ahí esfoliarse la cara, que quede lindo. Pero te digo que acá donde estamos, yo que no soy muy amigo del calor, está divino. Es más, estoy tomando mate y todo, mira. No, esto sí, que es disfrutar de la naturaleza y gratis, en medio de la montaña. ¿Qué más querés? Y miren lo que me están convidando por acá, ¿no? Una locura. Escones, hay tortita también. Yo que no traje nada. Miren, ¿qué es esto? Estar comiendo esto acá al lado de las termas, una locura. Y estas aguas son sanadoras, como toda agua que brota de la montaña tiene propiedades, así que bueno, qué mejor, nos volvemos renovados. Bueno, familia, acá me animé y me metí en las termas y está re linda el agüita y es muy relajante. Miren ahí atrás, de ahí cae. Y me comentaban por acá que el agua brota de la roca y de donde brota es completamente, prácticamente hirviendo y se va enfriando a medida que va bajando. Pero no se sabe exactamente de dónde viene. O sea, cerca obviamente tenemos el volcán Lanín, pero está un poco lejos y no sé si habrá algún cerro por acá en la zona que sea un volcán inactivo o que hace mucho que no erupciona, pero que dentro todavía haya temperatura y se filtre y pase por algún lugar donde hay, no sé, algo que caliente esta agua. Pero bueno, la realidad es que es un lugar impresionante para venir a relajar. Es gratuito, así que es una locura, pero no es para todos, ¿eh? No es fácil llegar acá y por sobre todo no es fácil volver de acá una vez que te metiste en la terma. Con mucha paciencia y paso firme logramos volver a San Martín de los Andes, porque había algo que todavía estaba pendiente, una huella que se nos había escapado, un objetivo que habíamos dejado en pausa, encontrar el camino hacia Laguna Verde. Buen día familia, acá estamos con Andes, verán que ya no hay ninguna otra compañera, la moto de Santi ya no está, ya cruzó ahí para Chile y está comenzando casi la Austral, así que bueno, si quieren ver un poco de lo que fue ese cruce, ya saben, vayan a su canal. Hoy vamos a hacer lo que vinimos a hacer, que es llegar a la Laguna Verde. Hay un camino que ahí Toto encontró. Esa es la ruta más épica del mundo. 3 ríos pasé, hice enduro, me tiré por la montaña por un cañador. Es por acá, la familia más arriba nos dijo que no pasa nada, que pasemos cuando querramos. Porque bueno, la persona ahí no lo dejó volver por donde había entrado. Le hago una consulta. Nuestro amigo ha salido por otro lado, ¿no? No tengo ni idea, capaz. Muchas gracias. Y está bastante interesante. Ya por lo menos sé por dónde encarar. No sé lo que me voy a encontrar en el medio. Esperemos lograr subir. A volver a intentarlo, familia. A volver a intentarlo. Porque no somos de los que se bajan de la moto a la primera caída, ¿no? Bueno, creo que quedó demostrado en la primera parte del video. Esta curvita que se viene me trae recuerdos. Miren, están arreglando la luz porque por mi caída hice estragos, me parece, ¿no? Acá está. Ahí está el pocito donde me caí. Dios, qué barata que la saqué, por favor. La salvada más salvada de mi vida. He tenido otras también, pero no en moto. Ahora sí, volvemos a subir por el camino viejo al Cerro Chapelco, unos kilómetros más y nos vemos en el aserradero. Nos llegamos al punto de inflexión, familia. Al vivero. A ver si hay alguien. Estaría bueno si hubiera alguien, ¿no? Bueno, voy a abrir la tranquera. Y no veo ningún auto, así que parece que voy a seguir. Total, arriba está la familia que Toto se encontró, que por lo que me dijo, sí son buenos. Ahora sí, sigamos. Todo este camino que vamos a estar haciendo, familia, que lleva a esta laguna, o lago feo, también figura en Google Maps, me parece. Es un camino de un antiguo aserradero. Bueno, se nota en el inicio, ¿no? Está lleno de pinos plantados. Mismo en la laguna me han dicho, gente que fue, que hay como estructuras y cosas antiguas del aserradero. Vamos a ver si encontramos el camino, porque, a ver, sinceramente yo acá tengo en el mapita como un camino,
Pero sé que hay una parte del camino donde me dijo Toto que me tengo que desviar por una huella. Pero la verdad, tengo idea cuál es esa huella. Me dijo como que la huella está a la derecha. No sé en qué punto bien. Por ahora el caminito está hermoso. Sé que hay una parte que está compleja, de mucha arena, me dijo en la huella. Pero hay que ver si logro encontrar un caminito mejor que por el que él se metió. Miren, acá hay caballitos. Un arroyito. Yo creo que me voy a mandar por acá porque ese puente no le tengo nada de fe, te digo, ¿eh? Ahí vamos. Está todo como bastante abandonado, parece. Por lo menos el puente no estaba en las mejores condiciones. ¿Ven? Ahí hay una huella, por ejemplo, que sube de auto. Pero no sé. Por ahora lo que voy a hacer, familia, es desabrigarme, porque está haciendo un calor. Encima tengo manga larga, ¿no? Ya me vine como si hiciera un frío tremendo. No traje nada de mangas cortas. Miren, me estoy llevando la rama de una rosa mosqueta con espina. Peligroso para el neumático así, ¿no? Ahora sí, sigamos. Ven, miren, acá por ejemplo hay una subidita como la que encontré más atrás y está en la dirección al camino que sube ahí arriba, que no es como ruta, es como un camino y está arriba de las pendientes. Para ahí debería ir yo, voy a probar. El tema es que es en subida, Toto lo hizo en bajada. A ver, vamos a chusmear, no perdemos nada. Deben ser como exploraciones en el bosque para tala o algo. Pero si alguno de estos está más o menos bueno y me une al camino que yo quiero, sería un golazo. Bien, bien. En el mapa estamos en medio de la nada y acá hay que pensar qué dirección vamos. Vamos bien. Hay que seguir en esta dirección por estos caminos que capaz más adelante se hacen peor, por lo que me dijo Toto. Y a ver qué hay ahí en el medio, ¿no? Este camino sube, yo le voy a encarar. Porque tengo que subir. Esa es la cuestión. El tema es que capaz que se complica un poco, como dijo ahí Toto. Pasa que Toto ese día estaba muy asustado porque él pensaba que lo seguían, que lo iban a corretear. Entonces por ahí eligió la peor opción. Así que bueno, nosotros hoy vamos un poco más tranquilos. Entonces pensando un poco más con el mapa, que no se nos complique tanto. Miren lo que es esto, ¿eh? Tremendos caminitos en medio del bosque. Literal, estamos en medio del bosque. No he visto tanta arena, que era un poco lo que preocupaba. Eso. Hay una tranquera abierta, así que vamos a meternos. Me está llevando... ¿A dónde me está llevando? A ver, vamos a parar acá. Estamos yendo bien y no bien. O sea, estamos yendo al río. Deberíamos de como doblar hacia allá, pero estamos mucho más cerca de la línea punteada que nos interesa que antes. Así que a meterle. Ahora sí. Dobla para acá. Como me toca abajo. Y no sé si... No, creo que no voy a bajar. No. Me voy a mandar por el otro. Que acá atrás vi un camino que va para allá y no baja. Porque yo tengo que subir. No tengo que bajar. Ahí vamos. Tsuki y Tuki. A ver ahora. Por acá. Este sube y va directo al camino que nos interesa. Ahora sí hay un poco de arena, pero es realizable. Uf, qué calor. Está pegando el solcito. Miren qué lindo el camino, ¿eh? Todo este camino se supone que es del ejército, según nos dijeron la gente que vive acá. Se nota que no viene mucha gente igual, porque está lleno de piñas. Che, están lindos estos caminos, ¿eh? No sé por dónde se habrá metido Toto. Esa, había un poco de arena. Acá sí hay arenita. Ahí va, ahí lo sorteamos. Pero Toto me habló de como una huella finita. No sé si será más arriba. Bueno, bien, vamos bien. Acá hay como un arroyito
Y cruzándolo, supuestamente después de esta subida, estaríamos en el camino que nos interesa. El camino que estaba cerrado, en realidad, por la tranquera más abajo, pero que en realidad se puede, porque la familia de más arriba nos indicó que sí se podía. Que en realidad, a ver, es este. Sí, ya estoy en el camino. Ahora tengo que subir. A ver si me encuentro con la casa. Claro, Toto bajó por otro lado. Como que para mí que vino por este camino muchísimo, no se desvió y bajó por un lado mucho más heavy. Ah, bueno, esto se va poniendo cada vez más interesante. Ahí abajo todo eso que se ve es el arroyo Trabunco. Que bueno, los árboles no lo dejan que podamos verlo, pero se nota que por ahí cruza un arroyo por lo en B que está. Y acá en el mapa también lo veo. Y miren lo que se ve ahí enfrente, la montaña. Parece que ese es el Chapelco Grande, si no me equivoco. ¡Epa! Bueno, ya nos mojamos, bien. Creo que acá está la huella de Toto de ayer. Vi ahí como una huella de moto bastante fresca. Sí, está, miren ahí. Porque él fue a los chapazos, o sea, literal que fue como 80, me dijo. Estaba muy asustado. Entonces para mí que vino todo por acá. Está bastante roto el camino acá. Con mucha roca suelta. Solo espero que el camino para llegar a la laguna al final, que me dijeron que se pone heavy, que hay precipicio, me deje cruzar. Ya si puedo cruzar eso, me parece que puedo bajar para el lado de Meliquina. Hay que confiarse, ¿eh? Hay arenita todavía en algunas curvas. Miren, sí, acá está la huella de Toto. Eso tiene que ser la huella de Toto ayer. Es muy fresco. Iba marcando huella por cada curva el Toto. Dios, qué gracioso. Y sí, no es nada lindo sentir que te pueden llegar a estar persiguiendo detrás para, no sé, pegarte un tiro. Yo qué sé. Me imagino la tensión del Toto. Hizo una masterclass de cómo andar en el off-road. Un poco obligado, pero bueno. Acá hay una familia o un señor. Vamos a cruzar el arroyito. Le vamos a preguntar. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Buen día. Gastón, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy yendo como para unir por Meliquina, como para la Laguna Fea o Laguna Verde, Lago Feo o algo así. Pero no tenés camino para allá. Me dijo un amigo que es de acá de San Martín, que es guía de montaña, que él ha ido ahí como en moto, bajando. Acá mismo en el mapa me figura como un senderito, ¿viste? No tenés paso para abajo. Ah, para ir a Meliquina, ¿no? No, porque tiene cerrado San Francisco. Ah, De Tejido. Tenés un paso a caballo y tenés una bajada del Cerro Río, pero a caballo y así. ahí va. Mira. La cantidad de lenga que tenía abajo tirada. Un montón. No, ¿por dónde pasó? Y por ahí llego entonces a la laguna y me regreso. Y vuelvo por la ruta normal, convencional. Y en la laguna Río tenés la tranquera, acá Río. Sí, me dijeron que tengo que preguntar a una familia que se encarga del vivero, pero no sé, ¿ustedes? Sí, Ah. pero no tenemos ya esa tranquera porque creo... ¿Su nombre es? Julio, Vera, Un gustazo, Julio. nos vemos. Nos estamos viendo. Vale. Vamos a ver si, por lo menos si llego a la tranquera. Para. Hasta Río aquí se subió esta tranquera, pero hay unos zancones muy profundos y Ah, no podés. no pude pasar. Bueno, vamos a chumbear. Mil gracias, Julio. Viejo, lo vemos. Que tenga un buen día. Gracias. Qué grande, Julio. Bueno, Julio, ven como escucharon, es de la familia que lleva el vivero. Y es Vera. Todos los que están por acá en esta zona son Vera. Es como una comunidad mapuche. Pero bueno, como en toda familia, como en toda comunidad, tenés personas amables y no tan amables, y tenés personas buenas y no tan buenas. Bueno, Julio, ya saben, es una de las personas buenas y amables. El que nos encontramos antes, que supuestamente tiene un complejo, porque en Google Maps figura un complejo de hospedaje. Le hago una consulta. Nuestro amigo ha salido por otro lado, ¿no? No tengo ni idea acá. Muchas gracias. No es del todo amable y no sé si será tan bueno. Bueno no es, porque lo dejó encerrado a Toto sin saber por dónde salir y nosotros nos pedimos disculpas, pedimos permiso a un montón de gente para poder entrar. Nos dijeron si la tranquera está abierta, pasá. Entonces bueno, yo creo que no es tan bueno. Pero bueno, por suerte hay gente buena en todos lados. Miren acá el árbol, ¿ven? Se cae y lo esquivan, ¿no? No hay mucho mantenimiento en esta zona del sendero. Y
el otro sendero que me comentaba Julio, que yo le dije que me mostraba para ir por ahí, para salir a Siete Lagos por la ruta que está al lado de la ruta Meliquina. No sé si alguien se ubicará, pero justo enfrente de la ruta Meliquina hay otra ruta. Bueno, por ahí me manda para volver, pero me dice Julio que no, que está completamente cerrada esa ruta por lengas caídas, no tiene mantenimiento, es como una ruta olvidada. Yo ya con llegar a la laguna me conformo. Vamos a ver si es posible. Lo más gracioso de todo es que estamos muy cerca. Me marca acá unos 5.4 kilómetros. No es nada. O sea, dejo la moto y me voy caminando más o menos y llego. que sería otra opción. Acá ya se rompe un poco. Apa. Mira el zanjoncito que hay acá. Eso, vamos a andar. Ahí vamos. Me metí en el zanjón. Se me fue la rueda, me metí en el zanjón y casi la caída monumental hago. La salvé. Muy bien salvada. Entras en calor en un toquecito acá, ¿eh? Mamita querida. Otro arroyo. Es el mismo. El Trabunco. El que cruzó ayer Toto. Vamos. Bien, bien, bien. Bien. ¿Será acá los zanjones? Sí. Acá hay unos buenos zanjones, ¿eh? Eso es por las lluvias y la nieve del invierno. Entonces se hacen buenos zanjones de piedra. Mirá acá. Mamá. Dale, bien. Acá. De este lado. Yo creo que por acá pasó igual Julio con la camioneta. No sé, hay huellas de camioneta. Huesa. Huesa. Barrito, curvita. Vamos a esquivarlo. Piedras. Para papá. Qué subidita, ¿eh? Bueno. Despacito, haciendo buena letra. Deberíamos de subirla. No sé si se ve en cámara o no, pero ya les digo que está picantona. Eso, no te metas en la saca, no te metas. Ahora cruzala. Bien, bien. ¿Me doy órdenes a mí mismo? Sí. Vamos a meternos por acá. ¡Epa! Se hizo. Es bien empinado, ¿eh? Se siente como antes le cuesta. Esto ya más que calle tiene mucha pinta de sendero. No sé si habrá venido Julio por acá o no, pero yo hasta ahora no encontré su casa. Y si se manda acá Julio, es un héroe con la camioneta, porque ya les digo que subir y bajar esto, mamá. Y esta me parece que es una de las últimas subiditas, ¿eh? No, tengo que pasar a primera. Es increíble. Si no, no sube. Creo que es la subida más heavy que he hecho por adentro de un bosque desde que ando en moto. Es una locura la aventura que estamos teniendo, familia. Mirá, qué lindo. La roca acá al lado, por Dios. Vamos a pasar primera, pues ya empieza a subir de vuelta. Qué lindo que está el bosque. Miren la cantidad de líquen que hay acá, ¿no? Están como vestidos de verde acá los árboles. Esa barbita verde que tienen es un líquen. Se llama barba de viejo o barba de diablo. Es uno de los primeros especímenes de la tierra y da señal de que acá el aire es puro no, sino lo siguiente, porque está lleno. Wow, desde acá arriba se ve los medios de elevación ahí del Chapelco. Los medios más altos deben ser, me imagino. Sajón, bien. Y acá está la tranquera, claro. Los Mapuche Atreico, paraje Huenulafken. Mirá. Tremendo, ¿eh? Y claro, la tranquera está cerrada y acá hay un paso. Claro, acá es donde decía el Toto. Este paso, ¿ven? Pero no sé si andes pasa ahí. Está medio complicado, te diré. ¿Por qué no lo hicieron un poquitito más grande? O sea, sí paso yo caminando, pero la moto me parece que noche, ¿eh? Bueno, familia, bajé para chusmear por acá, a ver si había algún paso
por alguno de estos alambres, pero no, lamentablemente todo vallado. Y no es que no se pueda pasar, o sea, porque está la laguna y por lo que conozco se pasa. Antes es muy ancha y no pasa. Si tuviéramos una moto un poquitito más angostita, creo que sí. Estando tan cerca puedo ir caminando tranquilamente. Miren en el mapa lo que nos queda, 2.3 kilómetros. Acá vienen las setas que me había dicho Víctor, y después de estas setas se baja y se llega. Hasta acá llegamos con Andes. Gracias, Andes querida, por traernos hasta acá y a caminar un poquito. Tenemos que llegar. Es más, te digo que no sé ni si la Navi de Lucas entra por acá, ¿eh? Así que Lucas, si querés meterle y aceptar el desafío que te estoy poniendo, a ver si podés pasar la Navi por acá, sería un golazo si la lográs pasar. Bueno, familia, les digo desde ya que viendo cómo es el camino, llegábamos perfectos con Andes si logramos pasar por ahí. Porque miren, esta es la parte que me comentaban que es más heavy. No sé si se alcanza a ver, este es el camino, hay mucha piedra y el precipicio sería este que tengo acá al lado. Pero desde ya les digo que no es nada complicado. O sea, es bastante ancho, el camino sí tiene roca, pero no está tan suelta, está bastante firme. Miren, toda esta roca de acá al costado es la que cae y va formando todo el camino. Acá más adelante hay una curvita, haces esa curvita y ya el camino empieza a bajar muy tranquilo. O sea, no tranquilo, pero realizable, ustedes me entienden. Y allá arriba, no sé si se alcanza a ver, no creo, hay como unas cruces y también como unos medios de elevación. Y por allá al fondo, perdida ahí, la Laguna Verde o Lago Feo. O sea, desde acá ya la estoy viendo. Detrás del imponente Chapelco Grande, escondida entre laderas de piedra y bosques que casi nadie recorre, aparece una de las joyas más silenciosas de la zona, la Laguna Verde. Escalando las rocas, del otro lado se asoma un valle olvidado que descuelga Meliquina y que cuando el clima acompaña se puede ver su guardián blanco en el fondo, vigilando los bosques, el Tronador. También conocida como Lago Feo, un nombre extraño para un lugar que apenas lo ves, te demuestra exactamente lo contrario, la Laguna Verde lleva su nombre gracias a su color, debido a la presencia de sedimentos finos y minerales propios de cuencas glaciarias. Un lugar que no aparece en los mapas turísticos, que no tiene carteles ni indicaciones, solo una huella de montaña que te guía a descubrirte a vos mismo en la misma inmensidad. Y frente al imponente Lanín me despido. Hasta el próximo capítulo. Gracias por acompañar y nos vemos en las buenas rutas.